Vamos a temas internacionales, lo revisábamos en el resumen. A los 91 años falleció el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, padre de la denominada perestroika, uno de los líderes políticos más relevantes del siglo XX y quien puso fin a la Guerra Fría. Estuvo luchando contra una enfermedad grave y prolongada, según informaron las agencias de noticias rusas. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña para eso Jorge Guzmán, historiador de la Universidad Autónoma y ex cónsul en Rusia. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Muy buenos días. Sí, buenos días, Nicolás. Ex cónsul en Moscú, en la ex Unión Soviética, aún el año 90-91. Sí, bueno, la muerte de Gorbachev es, por supuesto, un hecho importante porque es el último de los grandes líderes de la segunda mitad del siglo XX. Un tipo de la estatura del presidente Mitterrand en Francia, o de Ronald Reagan, o de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y bueno, se va 30 años después del fin de la Unión Soviética, 30 años después de los hechos esos de agosto de 1991, en donde él es capturado por un grupo de personajes del Partido Comunista de la Unión Soviética, en donde está el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la gente de la KGB, y lo dejan prisionero en su casa de verano en Sochi, en el Mar Negro. Y curioso que en agosto del 91, agosto del 2021, claro, Gorbachev deja de ser el líder político que fue a partir sobre todo del año 84, donde se veía claramente que iba en algún minuto a ser el presidente de la Unión Soviética, el presidente del Politburo en el minuto, y con los cargos, sí, asociados. Y eso efectivamente ocurre en el año 85, y bueno, los 6 años de gobierno de Gorbachev son años de profundas transformaciones que no llegaron al objetivo que él se había propuesto. La Rusia actual, la Rusia de Putin, dice que Gorbachev es en realidad el asesino de la Unión Soviética, y que en definitiva el fin de la Unión Soviética es el error geopolítico más grande del siglo XX. Claro, porque yo he escuchado varios conceptos en la historia de lo que es la figura de Mikhail Gorbachev, considerado un héroe por muchos por haber terminado con la Guerra Fría, pero un héroe accidental, digamos, porque finalmente la serie de reformas dentro de la perestroika y otras que desarrolló en la Unión Soviética terminan haciendo caer la Unión Soviética. Es el análisis que se ha hecho durante los años, y de hecho él gana el Premio Nobel de la Paz, pero justamente para terminar una guerra sin violencia, sin enfrentamiento. Aquí depende también de la óptica como se le mire, y justamente tú haces un punto muy relevante. La visión que tienen las actuales autoridades de Rusia justamente en un proceso de invasión, por ejemplo, a otro país como es Ucrania. Claro, Gorbachev la muerte de Gorbachev ha sido sentida, yo creo que con mucho sentimiento, valga la redundancia, en Occidente, pero no estoy seguro que sea así, claro, lo mismo es una señal potente en la Rusia de hoy. Él inicia un proceso de reformas, pero que en realidad gatillan una suerte de revolución. Y como muchas veces ocurre en la historia, la revolución termina devorando a sus hijos, ¿no? Y Gorbachev es víctima al final de las transformaciones que él intenta realizar en un modelo soviético que a esas alturas, a fines de la década de los 80, tenía una fatiga de material generalizada, en un sistema completamente apolillado, para usar un eufemismo. Y claro, lo que hace Gorbachev con su tradición familiar y con la experiencia que él adquiere durante casi 40 años de trabajo dentro del Partido Comunista, desde su formación como joven comunista, es tratar de identificar las reformas que son las más necesarias para ir imponiéndolas paso a paso. Pero con eso él genera una dinámica en donde termina siendo una suerte de jamón del sándwich entre los más liberales, como Sájarov o como Yeltsin, que finalmente lo sucede el año 91, sí, claro, como presidente de Rusia, ¿no? Y los sectores más conservadores, que siempre están representados por el Ministerio de Defensa y los sistemas de seguridad, la KGB de la época, ahora tiene otro nombre, pero es lo mismo, que tienen un poder político muy importante y siempre lo han tenido en Rusia. Y Gorbachev termina siendo presa de esas fuerzas encontradas, y al final no le queda otra que dimitir, porque el fin de la Unión Soviética
y el fin del gobierno de Gorbachev se precipita entre agosto y diciembre del año 91, y en 3 meses deja de existir la segunda superpotencia de la época. A los jóvenes de hoy les cuesta entender eso, pero hasta ese minuto el mundo estaba dividido en 2 bloques bastante ordenados. Y eso deja de ser así en el minuto que Rusia, la gran Rusia, como se le llamaba en la época, vuelve a ser independiente, pero con eso vuelven a ser independientes una serie de otros países que hoy día son adversarios de Rusia. Claro, los países de la Unión Soviética o ex Unión Soviética ya a estas alturas, y es bien interesante eso. Y tú decías un punto que también me llama bastante la atención en términos de un expresidente, una figura histórica de Rusia en este caso, pero que finalmente no tiene la mirada del presente con respecto a su historia, en términos de lo que ha sido, no sé si desmarque el concepto, pero sí de todas maneras una mirada tibia con respecto a la muerte de Mikhail Gorbachev por parte del gobierno de Vladimir Putin. Y leía, por ejemplo, que Gorbachev no va a tener funerales de Estado en Rusia. Un expresidente de Rusia que no tiene funerales de Estado. Eso también hay que entenderlo, me imagino, en la historia, en lo que comentabas tú, y también en el presente que está viviendo ese país, ¿no? Claro, lo que ocurre es que Gorbachev es una figura antipática para el régimen ruso actual, porque él de alguna manera encapsula toda la querella que este ultranacionalismo ruso, muy interesado porque tiene una raíz económica en definitiva, porque el nacionalismo es útil a todos estos grupos de oligarcas que son los que controlan el país. Gorbachev, un tipo aperturista y siempre propenso al diálogo, en una sociedad donde el diálogo no tiene la importancia que tiene en nuestras sociedades. Y además con el hecho de que Gorbachev proviene de una familia de campesinos donde el padre es ruso, pero la madre es ucraniana. ¿Se fija usted? Claro. Y con abuelos que fueron perseguidos durante la época de las purgas de Stalin. Viene del sur oeste de Rusia, de Stavropol, una región donde hoy día hay mucho conflicto, y a él se le atribuye no solamente el fin de la Unión Soviética, sino toda esta enemistad, esta pugnacidad que existe entre países que fueron parte de la Unión Soviética, Ucrania, por supuesto, pero también los países bálticos y algunos países en el Cáucaso, producto de las reformas que inicia Gorbachev. Se encuentra, por ejemplo, la situación entre Armenia y Azerbaiyán. Acabamos de tener una guerra hace pocos meses atrás. Todo eso se inicia en el momento en que Gorbachev inicia primero la Glasnost y luego la perestroika, entonces esta apertura, en donde otra vez el diálogo es el instrumento para ir resolviendo esto, pero en un país donde no existe tradición del diálogo, y además un país que está gobernado por un partido único, en donde los que pesan son los que se oponen a las reformas, es lo que termina con Gorbachev y lo transforma a partir del 1 de enero del año 92 prácticamente en un personaje del pasado para los rusos. Por supuesto que para los occidentales es un personaje que tiene una importancia trascendente. Claro. Para los alemanes, ¿verdad? Para el concepto de Europa que se empieza a imponer desde comienzos de los 90, que termina en el Tratado de Maastricht, que es el pilar de la actual Unión Europea, que es una unión política y económica, pero al comienzo una unión política, ¿verdad? Todo eso se inicia de alguna forma en las reformas de Gorbachev, y por eso es que sigue siendo en Occidente un personaje que despierta mucha simpatía. Sí, estamos viendo imágenes de Mikhail Gorbachev antes de su muerte y también a nivel de historia, y es bien relevante, y la historia quería volver a eso, a lo que hemos estado comentando, Jorge, y agradecerte estos minutos. Recordando lo que fue esta apertura que desarrolló el presidente de Rusia en su minuto, que le busca la antipatía también de distintos sectores de ese país. Estamos hablando, para quienes nos ven, de plena Guerra Fría. O sea, hay que también hacer ese contexto histórico donde cualquier señal, cualquier movimiento, cualquier paso en falso podía provocar una tercera guerra mundial. Y eso también con las superpotencias, donde Rusia era la segunda. En ese sentido, recuerdo también, con los libros de historia, evidentemente, lo que fue esta, entre comillas, triada que termina por finalizar esta Guerra Fría. Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev y el Papa Francisco también como una mediación ahí, ¿no?
Claro, lo que ocurre allí es que esta propensión al diálogo de Gorbachev es lo que permite tender primero puentes de conversación y una serie de acuerdos trascendentes en el ámbito del desarme con Estados Unidos y eso incluso genera una suerte de simpatía mutua entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que al comienzo no habían sintonizado, pero que al poco tiempo sí sintonizan y eso es parte medular del deshielo que se va produciendo en el mundo a propósito de que Gorbachev le imprime a la diplomacia soviética un tono diferente. Él nombra a un cercano a él que es Shevardnadze, un tipo del Cáucaso, ¿verdad? Que pasa a ser el ministro de Relaciones Exteriores y eso facilita mucho el diálogo con los occidentales. Esta apertura en la que permite, por ejemplo, que no haya represión en contra de las manifestaciones que habían en distintas partes de la Unión Soviética en contra del sistema soviético e incluso muchas manifestaciones de un nacionalismo bastante antisoviético, como el que ocurría otra vez en el Cáucaso y por supuesto en los países bálticos. Acuérdese usted de la famosa cadena de 600 kilómetros de gente tomada de la mano en los países bálticos, sí, en que dicen que ellos son bálticos que no son soviéticos y no hay represión, ¿verdad? Después ocurren algunos hechos en la torre de televisión de Vilnius, pero en realidad, en comparación con lo que había sido la represión soviética en sucesos como los de Budapest en 1956 o el fin de la primavera de Praga en el año 1968 con tanques y con cientos de muertos, lo que ocurre en Vilnius es casi anecdótico. Y eso ocurre porque Gorbachev se niega a reprimir. Y es lo que le critican hoy día sus detractores, de claro, que él fue blando, que rompe con esta tradición propiamente rusa del hombre fuerte que se impone por la fuerza si es necesario. Y Gorbachev no hace esto. Él es un abogado, es un hijo de campesinos, su madre es ucraniana, su padre es ruso, sí, su carrera la hizo básicamente en el mundo de la agricultura del sur de Rusia y tiene una visión muy personal respecto de que los problemas no se arreglan con represión, sino que se arreglan con reformas. Y las reformas, ¿verdad?, lo transforman otra vez en esta suerte de jamón del sándwich, que fracasa finalmente porque las condiciones para lo que Gorbachev pretendía no existían en la Rusia de la época. Yo recuerdo que llegando a Moscú a mediados del año 90, había un solo banco en donde se podían hacer transacciones. Tomar una llamada telefónica, llamar a Santiago, llamar a la Cancillería en ese minuto, significaba una espera de 2, 3 días. Había que primero que nada marcar un número, marcarlo hasta 2, 3, 4 horas. Respondía una operadora, claro, pedíamos una llamada a Santiago y eso empieza a cambiar poco a poco el año 91. Y eso se debe precisamente a esta reforma, Jorge, en donde lo que ocurre es una suerte de ebullición. Sí, pero perdón que interrumpa, pero quería ahondar un poquito en eso también, en la experiencia suya como ex cónsul ahí en Moscú. Es bien interesante eso. Por ejemplo, el llamar a Santiago eran 3 días y cuando cae la Unión y termina la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, de alguna manera comienza a cambiar. ¿Es un cambio rápido? ¿Es un cambio que demora su tiempo? Porque también hay que entender que aquí pasaron años donde evidentemente el mundo está completamente dividido en ese sentido. Sí, es un cambio muy rápido. Cuando nosotros llegamos a Moscú, estaba en marcha el último congreso del Partido Comunista, lo transmitía la televisión todo el tiempo que durara, era una cosa aburridísima, y la verdad es que la gente del Partido Comunista seguramente lo veía, pero el ciudadano común y corriente no tenía ningún interés en lo que se decía allí. Era un escenario donde habían cientos y cientos de delegados, y era aburridísimo. Y de pronto, recuerdo que en el verano del 91 debe haber sido los famosos juegos de la amistad con Estados Unidos. La televisión soviética sorprendentemente transmite la maratón femenina que se hacía en Seattle, con la diferencia horaria y todo lo demás, pero la transmite en directo, y es la primera transmisión en directo en la televisión soviética para todo el país, en donde van las cámaras acompañando a las corredoras
pero a la vez se ve la ciudad de Seattle, que es una ciudad muy bonita, Sí, sí. muy elegante, en el centro, en los barrios, digamos, bonitos de Seattle. Claro. Y eso llama mucho la atención a los ciudadanos de las ciudades soviéticas, que son todas muy lúgubres, que son todas Muy oscura. muy cuadradas, muy repetitivas, muy aburridas. Y entonces recuerdo que la gente que trabajaba con nosotros en la Embajada de Chile nos preguntaba si en Chile había casas como esa. Entonces, sí, claro, en Santiago hay algunos barrios que son así, hay otros que no son así, por supuesto, pero ustedes son un país del tercer mundo y aún así son las calles, porque son más bonitas que las calles soviéticas. Y eso es un poco lo que empieza a impactar en el imaginario de la población rusa, sobre todo los jóvenes, porque los que producen, los que empujan el cambio en la Unión Soviética son los jóvenes. En esta reacción que hay, el famoso golpe contra Gorbachev que mencionábamos hace un rato, de agosto del 91, cuando la ciudad está copada con tanques y la gente poco a poco empieza a salir a la calle, se le sube a los tanques, le da comida a los chicos que están dentro de los tanques que llevan 2 o 3 días sin comer, y al final existe una suerte de intento de usar la fuerza militar para terminar con esta especie de concentración espontánea de gente. Bien. Los que se suben arriba de los tanques y los que se oponen a que esto termine por destruir el proceso que había iniciado Gorbachev, son los jóvenes rusos, que son un poco los que se echan de menos hoy día, ¿no? Justamente. Jorge Guzmán, súper interesante recordar también desde la experiencia lo que es la figura de Gorbachev, pero también todo lo que significó en ese tiempo y para parte de la historia también recordando lo que fue su figura en este fallecimiento que ayer se confirma. Muchísimas gracias, Jorge, un placer haber conversado contigo. Gracias, Nicolás, encantado. Muy Hasta buenos luego. días, está muy bien.